Y bueno, sin demorar la cuestión y retomando ya un poco el margen cronológico, me dispongo a realizar esta última conferencia, a la que he puesto por título Arqueología subacuática y toponimia, y que viene a redundar en una cuestión que liga de algún modo mi presente como director de esta institución y el tema en el que se versó en su momento mi tesis doctoral, aunque fuera de un modo específico, puesto que me centré en un tipo toponímico, aquel derivado de los nombres de los propietarios de las villas romanas, muy concreto, pero que de algún modo me obligaba a afrontar otros tipos de nombres del lugar, y que en este caso he podido comprobar a lo largo de estos 2 años que tiene un enorme potencial en el medio subacuático. Ya lo he comentado en alguna ocasión con el doctor José Cerezo, ¿verdad? La cuestión de esta toponimia desde sus múltiples dimensiones y la arqueología marítima y subacuática es algo que realmente todavía no se ha explotado, creo que debidamente. Quiero hacer simplemente una conferencia que, por lo generalista, espero que por lo menos plantee las múltiples perspectivas a las que se pueda abrir. Un segundo. Bueno, a ver si esto pasa. Ahí, perfecto. La conferencia la he dividido en tres partes. 2 realmente se encuentran algo desproporcionadas, puesto que la central, aquella dedicada a la arqueología de la toponimia sumergida, es algo más breve, pero bueno, como se puede comprobar, es en este esquema triple. En primer lugar, me gustaría abordar lo que es la toponimia de la arqueología sumergida. Y aquí, en este retruécano, este juego de palabras, invertir la cuestión para hablar de la arqueología de la toponimia sumergida. Son 2 cuestiones que realmente no tienen mucho que ver entre sí, pese a la similitud de los títulos. Por una parte, lo que quiero expresar es cómo ponemos nombre a esta arqueología subacuática, y por otra parte, los topónimos que se sumergen, que también existen. Y en última instancia, me gustaría abordar, con algo más de detenimiento, el uso de la toponimia como fuente de conocimiento, como fuente auxiliar para el estudio de la arqueología subacuática. Comenzando por lo primero, lo más obvio, al hablar de esta toponimia de la arqueología sumergida, lo primero que se nos viene en mente, y de ahí el uso de esta diapositiva tan querida por mí, la he empleado otras veces, la verdad que es una estampa que me caló desde mi infancia, la del navío de guerra, el unicornio, que da título a uno de los cómics de Tintín. Pues bueno, se puede ver este buzo clásico, es el propio Tintín aproximándose a los restos de esta embarcación, con una imagen fantasmal, muy en la línea de lo que la gente piensa que es realmente la arqueología subacuática cuando nos acercamos a una nave, cuando esto es la excepción realmente. Esta conservación en este fantástico estado de conservación, este fantástico estado de una embarcación de este periodo, es lo anómalo. Por lo general se aplastan las estructuras con mucha más facilidad, se degradan con bastante más rapidez, y no nos encontramos con los vestigios, hasta la aparición de los cascos de metal ya en el siglo XIX, de unos vestigios como estos. Pero en cualquier caso, ya centrándome en la cuestión de la que quería hablar, ya nos da pie para ver lo más elemental a la hora de afrontar la arqueología subacuática. Si estamos hablando en muchas ocasiones, y es algo que sucede en este museo,
de barcos que se hunden. No solo la arqueología subacuática es eso, pero hay mucho de eso. Lo básico, a la hora de nombrar este pecio, lo ideal es buscar el nombre del propio pecio. En este caso lo tenemos claro, Tintín lo busca, es el unicornio, sabían lo que estaban buscando. En estas ocasiones le sucedió también a otras embarcaciones. Este es el caso también de la Mercedes, acercándonos a unas circunstancias más reales. Evidentemente, en muchas ocasiones, cuando nos aproximamos a uno de estos pecios, nos podemos hacer de dos modos. Nos encontramos con unos restos y tratamos de identificar en qué consisten. En el caso de los pecios antiguos es complicadísimo, por no decir imposible, saber cómo se denominan los barcos que documenta la arqueología, pero a medida que nos acercamos a la edad moderna y contemporánea, esto se convierte en un hecho. La cuestión es cómo afrontamos esta cuestión. Podemos encontrar unos restos y buscar su nombre, o podemos localizar en la documentación un nombre y buscar sus restos. En este caso, por desgracia, este segundo modus operandi es más propio, como se puede comprobar aquí, de los expoliadores, que en su momento, y haciendo uso de nuestros magníficos archivos, pudieron localizar el pecio de Nuestra Señora de las Mercedes, hundido en 1804, ya próximo al Algarve portugués. Ellos sabían bien lo que estaban buscando, porque no iban buscando un nombre, lo que buscaban, lo que estaba detrás de ese nombre, según la documentación, ese fastuoso cargamento de monedas, fundamentalmente de plata, que transportaba la fragata en el momento de su hundimiento. Esta es la realidad que hay detrás del nombre. Es una de las imágenes tomadas de las campañas arqueológicas que se realizaron, dirigidas por mi predecesor entre 2015 y 2017, en el yacimiento, al cual sorprendentemente estaba bastante bien localizado. Se pudo localizar bastante bien a partir de las coordenadas facilitadas por los expoliadores. En este caso se prodiga mucho más. La conferencia, voy a intentar centrarme, ya que estamos aquí en el ámbito murciano, y aquí en este trabajo que venimos haciendo de sistematización de la carta arqueológica, que ya existía con anterioridad y que actualmente se eleva a unos 250 registros, pues tenemos mucho de estos de nombres sin pecio, de pecios sin nombre, pero también de pecios con nombre. Por lo general se trata de embarcaciones ya correspondientes a la edad contemporánea, y aquí van algunos de estos nombres, algunos de ellos muy conocidos, como el caso del Castillo de Olite, otros menos conocidos, otros conocidos por los buceadores, sobre todo en el entorno del Cabo de Palos, puesto que de constancia de que realizan inmersiones a aquellos que son accesibles. Es conocido también el caso del Sirio, por supuesto, ese barco hundido en el Cabo de Palos, conocido como el Titanic español, pero hay otros casos de interés. Ahí veis el Atlantic, o también conocido como Wilmore. Aquí en este caso he puesto la barra porque sabemos que en un momento este barco llevó un nombre y en otro momento llevó otro, y que se hundiría. Muchos de estos pecios además fueron producidos por un único submarino, que sabemos que estuvo muy activo en la zona en 1917, un submarino alemán, que en el contexto de la Primera Guerra Mundial echó a pique varias embarcaciones aliadas. Más tenían un modus operandi bastante curioso, no era lanzar el torpedo, como se haría luego en la Segunda Guerra Mundial con mucha más soltura, sino que solían abordar las embarcaciones y una vez que examinaban si debían ser hundidas o no, les combinaban a apearse de la misma para lanzar ese torpedo. Eso le sucedió con el Wilmore, que además tiene la circunstancia bastante curiosa de que que se fue a pique con un cargamento de locomotoras que iban destinadas a Francia. La imagen debe ser espectacular si algún día conseguimos acceder con un ROV a la bodega de este carguero. Luego hay otros que, como se pueden ver aquí también, han recibido un nombre y después han sido identificados. Esos son estos topónimos que pongo con seguidos de cursivas, estos nombres de embarcaciones seguidos de paréntesis. El Isla Gomera, sabemos ahora el nombre de la embarcación, que durante muchos años, y todavía los clubes de pesca, los clubes de buceo suelen llamar Naranjito. Por otra parte, el Vargas, que durante bastantes años fue conocido como el pecio Navidad 1 por su localización en el dique de Navidad, y muchos de cuyos materiales se encuentran expuestos en el museo, o también el pecio del Carbonero, conocido como Tordisa, Parpusa, que sabemos que se identifica con el Serapide.
Otra forma por la cual podemos dar nombre a los restos arqueológicos, en este caso es algo muy empleado ante los pecios de cronología antigua y medieval, este de la referencia costera más próxima. Evidentemente no existe una toponimia estable en el fondo del mar. Estamos muy acostumbrados a movernos en el medio terrestre, donde la toponimia tiene una forma de comportamiento. Evidentemente la gente designa de un modo a algo que conoce y que ve. Lo que está en el fondo del mar es difícil de designar. Y en el momento en el que aparece uno de estos restos, si se encuentra cerca de la costa, como sucede en la mayoría de los casos acometidos por la arqueología, aunque sea por la accesibilidad, se le suele poner la referencia costera más próxima. Este es el caso del conocido pecio de Punta de Algas. Esta es una recreación realizada en el antiguo Museo Nacional de Arqueología Marítima, de la distribución del cargamento en este pecio. Aquí se ve algunos de los materiales relacionados con el mismo, la punta de algas. Se localiza en el litoral murciano. Cerca de ella apareció este pecio, pues le puso simplemente el nombre. Cuando aparece más de un pecio en un entorno y no se puede distinguir, se le coloca una nomenclatura relativa a esta referencia costera más próxima, pero seguida de un 1, de un 2, de un 3, para diferenciar los diferentes barcos hallados en un entorno. Esto es lo que le sucede al caso de Mazarrón. Es curioso porque el caso de Mazarrón al final se ha llevado el nombre del municipio entero, cuando, si no hubieran sido tan destacados los restos, es posible que la manera más propia de haberlo denominado hubiera sido más bien Playa de la Isla, que es el entorno del litoral en el que se ubica concretamente. De hecho, creo recordar que hubo algún intento al respecto, pero bueno, trascendió tanto el caso de los pecios de Mazarrón 1 y Mazarrón 2 que se llevaron el nombre de la localidad murciana. Aquí está esta recreación del pecio Mazarrón 2 junto a los restos del pecio Mazarrón 1, que sí se encuentran exhibidos en las salas de la colección permanente del museo. Y esta instantánea, que hasta hace no mucho tiempo ha sido el reflejo del lugar en el que se conservaba el pecio Mazarrón 2, que actualmente se encuentra en nuestras instalaciones de Arcuatec, y de hecho se podrá visitar. Inclusive utilizo de excusa el aviso para decir que durante las próximas jornadas del viernes y el sábado, las jornadas europeas de arqueología que se celebran, que el museo se integra en las mismas, se podrán realizar algunas visitas al Arcuatec para ver los restos del pecio durante su tratamiento. Hay otros casos también bastante curiosos. El nombre del descubridor. Tenemos algunos ejemplos muy lejanos. Esta imagen la realicé, de hecho, durante la campaña a la droga con el doctor Cerezo. La verdad es que uno de los grandes resultados de esta campaña fue comprobar, después de tantos años, la presencia sumergida de esos restos del pecio conocido como de Capitán, por el capitán Jáuregui, que fue uno de los responsables en los años 40 del siglo XX de la localización de estos restos arqueológicos, que además realmente se encontraban en un escalón de este farallón rocoso que desciende con bastante rapidez a una enorme profundidad, con lo cual la mayoría del pecio es posible que se encuentre a bastante profundidad y sea bastante inaccesible. Hay otros casos, algo más recientes, pero también bastante bonitos, bastante citados en numerosas ocasiones, como sería el de Bou Ferrer. Es un caso paradigmático en Villajoyosa, y que debe su denominación a los buceadores recreativos que anunciaron, haciendo una excepción a lo que suele acometer en estas ocasiones, a lo que suele suceder en estas ocasiones, que nos encontramos ya con el caso del expolio. Pues este es un caso muy bonito, porque realizaron el aviso y a consecuencia del aviso se pudo organizar una campaña arqueológica en el sitio, y como reconocimiento a esta buena acción se le puso el nombre de pecio a los informantes, Bou y Ferrer. Y luego hay algunos casos extraños, por ejemplo, de la fecha de descubrimiento, para que en principio me dio la impresión de que unas circunstancias como las de San Ferreol aludirían a algún accidente costero, pero no es así. Es la fecha, es el santo de la fecha en la que se descubrió el pecio por parte de nuestro querido Julio Mas.
que se ven algunas instantáneas del momento de la excavación de este, que es uno de los casos más paradigmáticos que integran nuestras colecciones. En fin, hay otras circunstancias. Bueno, esta imagen es la del conocido Cartagena 1, de hecho se la debo a Felipe Certo también. Durante esta campaña de Aladro que se hizo este escaneo de alta resolución y pudo mostrarme además la enorme curiosidad de cómo uno de los nombres que recibe el pecio, aparte de Cartagena 1, que es el oficial, es el pecio de las langostas, que es conocido popularmente como tal debido a la presencia de muchísimas langostas en el pecio, algunas de las cuales en las imágenes de alta resolución se podía comprobar incluso cómo perseguían el Rhodes durante en aquel momento en el que sobrevolaba el pecio para realizar esta fantástica toma. Ya pasando a la segunda parte de la conferencia, invertiríamos los términos para hablar de lo que es la arqueología de la toponimia sumergida. Y es, ¿cómo decirlo?, ese momento en el que lo que tenemos que afrontar es el hecho de que un topónimo se pueda sumergir. Esto es algo que es fácil de explicar a partir de un caso mítico. Algunas personas lo plantean como algo real, yo creo que es algo mítico, pero a mí lo que me interesa es ese trasfondo de las personas pensando que un lugar y por lo tanto el topónimo que lo acompaña se puede sumergir. ¿Cuál es el ejemplo al que me refiero? El de la Atlántida. Es quizá uno de los casos paradigmáticos de la arqueología subacuática en el subconsciente humano durante siglos y siglos. Ese mito griego de la gran ciudad, de la gran civilización sumergida en el fondo de los océanos por causa de un cataclismo natural. La Atlántida daría nombre a esa civilización, a esa gran ciudad, a esa gran capital, y en el momento en el que se sumerge, el topónimo se sumerge. Otra cosa es que podamos encontrarnos con algunos casos reales. Hay personas que piensan que la Atlántida existió. Yo me quedo un poco a mitad de camino. Yo creo que, como muchos mitos, tendría algún origen real, pero seguramente algo más cercano a Grecia, algo mucho más discreto, algo mucho más somero, pero que se ha ido engrandeciendo en la mentalidad de la gente, como tantas otras cuestiones que dan origen a mitos. Seguramente detrás de Hércules hay alguna persona real, detrás de muchos de los mitos griegos hay cuestiones meramente exageradas y convertidas en relatos a lo largo de siglos y siglos desde el periodo neolítico. La Atlántida no sabemos si sería algún poblado costero que, como le sucedió a Bahía, se sumergió por causas naturales, por algún desastre. En el caso de España tenemos algo parecido a un desastre, pero en este caso ocasionado por la mano del hombre, y es la creación, a veces para bien, a veces para mal, de un nutrido número de pantanos entre los años 50 y los años 60 del siglo XX, los cuales sumergirían bajo el nivel de las aguas a un gran número de poblaciones y, por supuesto, también junto a ellas de restos arqueológicos. Esto es un caso, la verdad, bastante querido por mí, el de la ciudad de Talavera la Vieja, en la provincia de Cáceres, que a consecuencia de la construcción del embalse de Valdecañas se vio sumergida y que solo reaparece ante el descenso de las aguas, no tanto por la sequía como por el uso. Es una presa a la que está asociada este embalse, destinada a la producción de energía, y en algunas ocasiones apuran ese desagüe de la presa para la producción masiva de energía. Y esto genera además un problema que se está intentando controlar por parte del Ministerio, porque en el momento en que descienden las aguas con demasiada virulencia en el entorno del yacimiento provoca la destrucción del propio yacimiento. Este yacimiento del que estoy hablando, esa Talavera la Vieja, sabemos que se superponía a un antiguo enclave llamado, que podemos identificar con la Augustóbrica de las Fuentes, y que es una ciudad, podría ser una pequeña Mérida del momento, una ciudad con un rango municipal, bastante discreta en las fuentes, pero con unos restos arqueológicos enormemente llamativos. Te conservaba los restos de un templo, de la curia, de varias estructuras. Las murallas se conservaban también en muy buen estado de conservación, y cuando descienden las aguas, esto es lo que se puede comprobar. Aún se trasladaron parte de los restos, parte del templo, pero en una campaña arqueológica que realizamos en 2000, curiosamente realizamos dos, una en 2021 antes de llegar
a Arcua, la siguiente ya, estando en Arcua, fue como una especie de nexo de arqueología subacuática entre el antiguo Museo Nacional de Arte Romano y este. La cuestión es que este yacimiento tiene el valor no solo de conservar estos restos, sino también de conservar a través del recuerdo y a través de la cartografía su antigua denominación, Talavera, acompañada pues, de ese topónimo extinto que sería el de Augustóbriga, que de algún modo además creo que tiene algo que ver con el de Talavera, ya lo he trabajado en alguna ocasión. Es posible que Talavera, tanto Talavera la Vieja, Talavera Cacereña, como Talavera de la Reina, la gran Talavera toledana, en realidad deriven de un Talábriga primitivo que en algún momento los romanos intentaron suplir con algún nombre asociado a un emperador, lo cual nos da la clave para saber cuál es la raíz de ese topónimo. Seguramente ese Talá, sabemos que hay un nombre que es Talabus, un nombre indígena bastante habitual en la Lusitania. Ante la figura de este héroe epónimo, el emperador Augusto vio una oportunidad de oro para intentar imponer su propia onomástica y sustituir la de este caudillo local que poco le interesaba. Y ahí así nos encontramos estos casos de Augustóbriga, de Caisaróbriga, que es la Talavera de la Reina. Lo que pasa es que estas imposiciones creadas por los jerarcas en ocasiones es difícil que funcionen. De hecho, en España, de los 52 topónimos que impuso Augusto, solo sobrevivió el de Zaragoza y todavía no sé muy bien por qué. Pero el resto de los casos fueron propiamente, incluso en los topónimos nuevos, como el de Augusta Mérita, la gente opta por el elemento que no hace alusión a la propaganda imperial. Y en este caso tan interesante, este topónimo sumergido, estimo que las personas hicieron uso, o sea, prefirieron hacer uso del topónimo que existió ahí siempre, de Talábriga. Y por eso nos encontramos con ese topónimo subterráneo que no encontramos en ningún momento hasta la Edad Media, pero que de algún modo debió ser más antiguo y de algún modo ha sobrevivido durante más tiempo que el de Augustóbriga, algo más efímero en el tiempo. Aquí vemos también algunos trabajos en el propio embalse de Valdecañas, asociados en este caso no a la propia ciudad de Augustóbriga, sino a un pequeño enclave rural que estaba siendo expoliado y que también contiene uno de estos topónimos que también me gusta poner en solfa, puesto que realmente son los que mejores resultados nos brindan a los arqueólogos. El lugar, sabemos por la cartografía antigua, que era denominado como el Valle de los Santos. Seguramente esta referencia a los santos esconda, como en otras ocasiones, la presencia de restos arqueológicos que han llamado la atención a alguien y lo ha reinterpretado como el Valle de los Santos, porque bueno, aquí viviría un santo. Alguien ha ideado toda una historia que desconocemos, pero sabemos que por lo general si nos encontramos con los santos, los moros lo utilizan también mucho, son alusiones populares a la presencia de restos arqueológicos. Aquí, en esta ocasión, la arqueología vino antes de la interpretación del topónimo, que me imagino que tenía que se encontraba bajo esas circunstancias, puesto que la pequeña intervención que realizamos ante el descenso de las aguas vino ocasionada por una labor de expolio que estaban efectuando seguramente algunos agentes locales, que bueno, tuvimos que acercarnos a intervenir rápidamente a ver realmente sobre qué estaban causando daños y en el poco margen que teníamos antes de que volvieran a ascender las aguas, intervenir en el lugar. En esta ocasión se puede ver como más soy yo mismo, estoy interviniendo junto a una piedra de lagar que se encontraba junto a aparte de un orificio relacionado con las instalaciones, unas instalaciones industriales de la propia villa que se documentaban en el entorno. Y en fin, y ya pasando a la tercera parte de la conferencia, aquella dedicada a la toponimia como fuente de conocimiento, en ella lo que quiero expresar es, a partir de todo esto que les he venido diciendo, cómo podemos utilizar la toponimia por parte de la arqueología para el descubrimiento o la interpretación incluso de algunos restos arqueológicos. Para ello, una labor básica es el del sondeo de la cartografía. Aquí me gusta poner este ejemplo, que lo he utilizado en otras ocasiones, pues, puesto que es una pieza cartográfica que hemos adquirido con la ayuda de Abraham, aquí presente, fecha reciente en el museo, con esta imagen del puerto de Cartagena el momento previo a la construcción del arsenal, aunque vemos que se está desviando ya la rambla de Benipila, y que
es una de estas fuentes de conocimiento fundamentales para el rastreo de la toponimia costera que nos puede interesar por diferentes motivos. Se ha hablado, y no voy a insistir en ello, de este caso de Portmán, ya en 2 de las conferencias de esta sesión, este Portus Magnus, bueno, como han dicho tanto Alicia como Felipe, es posible que no estemos hablando de un puerto con unas infraestructuras realmente de gran entidad, sino antes bien pues, esta referencia a una gran bahía, que se puede ver en la imagen de la izquierda, esas enormes dimensiones, no voy a detenerme en ello. Pero hay muchos más casos, y solo acudiendo al entorno del litoral murciano, podemos hablar de puertos y fondaderos. Junto a Portmán se encuentra este fósil, esta reliquia tan extraña, este estacio situado en la Manga y que obedece a este statium del que hablaba Felipe Cerezo. También lagunas, aquí sorprendería un poco para quien no conozca la circunstancia, la alusión a una laguna, bueno, al propio Mar Menor, mediante el topónimo Palos, puesto que tiene relación con esta expresión latina de paludis. En realidad es un lugar palustre, no tiene nada que ver con la presencia de Palos. Lo mismo sucede con su homólogo onubense. Existe también la referencia a accidentes que nos pueden ser de gran utilidad, sobre todo en tanto en cuanto puedan provocar la generación de pecios. En este caso, tenemos alguna alusión en las fuentes árabes, por eso lo pongo entre paréntesis, este captal, que es muy posible que aluda a cápita, en el sentido de cabo. Sabemos que son nuestros accidentes costeros capaces de generar problemas a los marineros, pero hay otros que se conservan en el elenco preservado en la actualidad, como serían cope o gata. Aunque se vean muy disimilares, seguramente tengan el mismo origen. De hecho, este cabo de gata, este gate situado en el entorno de la bocana del puerto de Cartagena, tiene mucho que ver con el gata de Almería y también, dentro del ámbito terrestre, con el gata extremeño, puesto que realmente todo alude a lo mismo, a la presencia de cabezas, de cápita. Son lo que en el ámbito costero son los cabos, o en el ámbito terrestre son las cabezas de las montañas. Pero bueno, a nosotros lo que aquí nos interesa es la cuestión meramente costera. Luego también tenemos la referencia a lugares sagrados que pueden interesarnos a los arqueólogos en tanto en cuanto puedan esconder la presencia de santuarios costeros o incluso la deposición de exvotos en el entorno. Cerca de Cartagena tenemos este caso tan bonito, el de la isla de Heracles, que es uno de los nombres que recibía el islote de Escombreras. Pero también dentro de la costa hispánica tenemos este otro caso, el del el Promontorium Sacrum, localizado, según la mayoría de los autores, se quiere poner en relación con el Cabo de San Vicente, en Portugal. De algún modo además vemos ahí esa sustitución, ese hecho por el cual a los cristianos les gusta conservar de algún modo, pero adueñarse de la sacralidad antigua, como este topónimo referente a algo sagrado para los romanos es reconvertido por los cristianos en algo más próximo a ellos. Yo pienso que también sucede algo muy similar en el caso de Santipetri. De hecho, ya hace muchos años, no creo no haberlo escuchado en múltiples ocasiones, García Bellido hablaba de cómo en realidad Santipetri, el islote de Santipetri, por donde según algunas teorías se encuentra el antiguo templo de Melkart, el templo de Hércules gaditano. Esta isla debió de tener algún tipo de uso, de reutilización durante la antigüedad tardía y sobre todo esa transformación bastante recurrente de la figura de Heracles en el santo más fuerte dentro de la nómina más próxima a Cristo, como es la figura de San Pedro. Como saben que fue el santo uno de los santos más beligerantes. En este caso, además, es posible que conservemos también un pequeño fósil, lo digo como anécdota, de este Promontorium Sacrum, puesto que en el entorno del Cabo de San Vicente existe una localidad llamada Segres, y hay quien piensa también que esconde esta referencia a Sacrum.
Hay también algunas alusiones a recursos naturales. Aquí vemos este querido topónimo de Escombreras, que además, pese a lo que pueda parecer, nada tiene que ver con la presencia de escombros en el lugar, ya se sabe a nivel local bastante bien, que tiene que ver con alusión latina a las caballas con las que además se realizaba un ganum exquisito en el entorno. Y en fin, puede haber alusiones a villas marítimas. Estas se encuentran enormemente castigadas, puesto que el devenir de los siglos hace difícil la conservación de las villas marítimas debido a la piratería, y cuando no se pierde en un momento el topónimo, se pierde en otro. Pero eso tronca bastante bien con la realización de la tesis doctoral que efectuó hace ya algunos años, y es que en el entorno del litoral murciano había un caso actualmente extinto, pero aún recogido en las fuentes árabes, posiblemente en el entorno de Mazarrón, sería Segena, que expongo aquí, que es muy similar a otros. Todos estos terminados en ana, suelen ser nombres de propietarios de villas que le ponen a su propia villa y que se conservan a lo largo de los tiempos, y de los cuales hay muchísimos testimonios en la toponimia, sobre todo en la toponimia tierra adentro de la península ibérica. Pasando ya de la toponimia antigua a la toponimia reciente, que es la que además nos puede ofrecer mejores resultados a los arqueólogos, puesto que fijan de una manera más concreta, más cercana, el topónimo al hallazgo o al punto de interés. En primera instancia podemos hablar de puertos y fondeaderos. En este caso vemos esta imagen de Cala Reona. Es una cala que alude a su propia fisonomía, es una cala redonda, propicia hasta cierto punto para realizar pequeños fondeos. No sería tampoco un puerto estable, aunque también es posible que esté relacionada con la extracción de materiales. Aquí se ven algunas imágenes de un trabajo que realizamos a principios de este año, Rocío Castillo y yo, en el cual pudimos dar respuesta al aviso de una buceadora deportiva de que, ante la retirada por motivo de un temporal de la posidonia que se encontraba en el entorno, estaban aflorando bastantes restos cerámicos. Y esto es una imagen, de hecho ahí se ve en la parte inferior los restos de una ánfora púnica. Y es que este entorno efectivamente ha tenido bastante uso a lo largo de los siglos, y sobre todo durante el periodo antiguo en relación con otra villa que se le sitúa en las proximidades, y a partir de la cual se propone que podrían estar extrayéndose minerales también de toda esta cuenca minera del entorno. Otro aspecto de interés serían las aguadas. Ahí vemos, por ejemplo, una instantánea de dos famosas playas almerienses, Agua Dulce y Aguas Amargas, y que de algún modo esconden esa alusión al hecho de que existen, como en Portmán, aguas de interés para aprovisionar los barcos, pues, de este elemento tan fundamental en la vida a bordo. Los puntos negros, esto quizás es algo de lo que más información y de lo que más interés nos puede causar. Este es el Bajo de la Campana. En este caso hacemos casi la interpretación a la inversa. Sabemos dónde se encuentra el Bajo de la Campana, pero es que sabemos de su realidad, de su potencial arqueológico, pero es que el propio topónimo ya nos está dando una clave de que posiblemente contenga una riqueza arqueológica enorme. Estos bajos eran enormemente peligrosos durante los diferentes periodos históricos, lo han sido, debido a que son bastante invisibles para el ojo inexperto, además durante determinadas condiciones del mar, y el casco de las naves podía chocar contra los mismos. Aquí tenemos algunos ejemplos de varios de estos puntos negros del tráfico marítimo: el Bajo de Dentro en Cartagena, el Bajo de las Losas en Cartagena. Además, señalo con un asterisco todos aquellos en los que a través de la carta hemos documentado la presencia de restos arqueológicos, que, como se puede ver, son todos. El Bajo de Santa Ana, Bajo de la Campana, La Embestida, Escolletes, Esculs, se refieren a escollos en este caso. He añadido ahí el de Islas Hormigas porque es una cuestión bastante curiosa. Tengo la sospecha, me gustaría investigarlo, de que esta referencia a hormigas
que acaba asociándose a bastantes restos arqueológicos. Este es el de Cabo de Palos, pero también hay otro en Cataluña, hay otro en Francia. Hay muchas islas hormigas que tienen restos arqueológicos porque se refieren a formaciones rocosas del tipo de los bajos que propician esta generación de accidentes y por lo tanto de pecios. Y tengo la sospecha de que a lo mejor nada tiene que ver con el nombre del insecto que tanto conocemos, sino que tenga algún tipo de relación con el latín formae, o sea, alguna forma rocosa, geológica, que sirve como nomenclatura durante el periodo romano a lo que actualmente conocemos como bajo, que es una palabra no utilizada en esta cultura. Aquí vemos algunos de los restos aparecidos en el pecio fenicio del Bajo de la Campana 1. En fin, también nos encontramos con elementos de interés, vertederos y desguaces. Este es el caso del espalmador, del que también se ha hablado. El espalmador alude al desguace de barcos, es lo que quiere decir esa expresión, y efectivamente, junto a la presencia de algún pecio en la zona, lo que hay es muchísima basura en el entorno, alguna de ellas en parte asociada al desguace de muchos barcos. De hecho, me estuvieron mostrando hace poco una plataforma parcialmente desguazada, sobre la cual creo recordar que me comentaron los arqueólogos que se halló instalada la grúa Sansón durante un tiempo y que sirvió también de pantalán para los submarinos. Bueno, se encuentra sumergida, parcialmente desguazada, pero se han desguazado muchos más barcos. Y esto también es otra fuente de interés para el arqueólogo. Aquí vemos una imagen con algunas de las piezas que expusimos en una vitrina de nuevas adquisiciones relacionadas con algunas de las últimas campañas realizadas en el espalmador, en este caso la del 2022 al 2023. Actualmente se está realizando una campaña mucho más sistemática. Estábamos hablando de una prospección y un sondeo, salió esto solo de una prospección y de un sondeo, y actualmente se está realizando cerca de 300. Y en fin, y quizá esta es una de las partes más interesantes, al mismo tiempo que serviría de cierre para la conferencia, nos encontraríamos con estos restos de naufragios, esta alusión a restos de naufragios en la toponimia. He vuelto a poner una instantánea del entorno del puerto de Cartagena, enfocada hacia el centro, a un lugar que conserva un topónimo curiosísimo. Además, sé que varias personas ya lo han publicado, el de Trincabotijas, porque es una alusión popular a través del acervo castellano a la presencia de restos anfóricos en la zona. Lo que pasa es que sucede como lo que hablaba antes de los santos, se dice un poco, se traduce al lenguaje popular del usuario, de la persona que está localizando los restos. Seguramente la alusión Trincabotijas es algo así como decir este lugar, este punto negro en el entorno del acceso al puerto de Cartagena, trinca, o sea, recoge las botijas de los barcos que chocan contra él, que en realidad, por lo que se pudo localizar en el entorno, se trataba en múltiples ocasiones de restos anfóricos asociados con algún pecio del Bajo Imperio o de la Antigüedad tardía. Pero resulta enormemente esclarecedor, y como este hay muchos otros casos. Estos son los que he ido recopilando a través de la carta arqueológica, pero no exclusivamente, sino también de la cartografía vigente. Esta playa de la Galera, Calaleño, seguramente referente a la presencia de restos de madera en el entorno, la Galerica, la Lancha, Playa de los Hierros, seguramente alusivo en principio a un pecio de un periodo mucho más reciente, Cala Hierro, en el mismo sentido, Punta del Barco Perdido, Playa de la Galera, el de Trincabotijas, del que acabo de hablar, la Cala del Barco. Este es bastante expresivo, está hablando seguramente de la aparición de barcos. El siguiente es precioso, el de la Playa del Barco Perdido, ya en el entorno de Cabo de Palos. La Cala del Muerto, quizá esconda también alguna alusión a un naufragio por la presencia de un muerto en la costa, pero bueno, si está hablando de la llegada del muerto a la costa, está hablando del naufragio en sus inmediaciones, y más de la galera. Hay muchas alusiones a galeras en el entorno del litoral murciano. Y en fin, fuera del mismo, pues bueno, este es un caso también bastante paradigmático. Hay muchísimos por todo el litoral. Este me gusta traerlo a colación, puesto que habla de otro elemento más, de los muchos que se pueden nombrar. Sé que en el entorno se conserva el pecio conocido como el anclote, seguramente por la referencia a la presencia de un ancla en el entorno. Y esta imagen de un galeón
que prácticamente sirve de cierre a la conferencia, me sirve para hablar de una cuestión, volviendo a prácticamente la primera diapositiva, cómo sería la alusión no solo de restos de naufragios, a través de nombres como el del Banco de la Plata, al que dio nombre el conocido galeón de Nuestra Señora de la Purísima Concepción en República Dominicana, y que, como digo, debido a su naufragio, produjo en el entorno la aparición de numerosos restos que generaron este topónimo de Banco de la Plata, pero que actualmente se superpone al del propio nombre del galeón una vez que ha sido identificado. Pero es que no solo sucede esto. Hay otras ocasiones en las que nos encontramos algún caso curioso en lo que se puede conservar es el nombre del propio navío. O sea, volvemos otra vez al principio de la conferencia. No solo se puede aludir a la presencia de restos que no se hayan identificados, sino que podemos, a través del estudio de la documentación, localizar topónimos que aluden al nombre del propio barco ahí hundido. Y esto es la portada de un libro bastante ameno, bueno, el título lo dice todo, aunque también hay que exculpar un poco al autor, un periodista de los años 50, estadounidense, que se afana en la búsqueda de maravillas arqueológicas. La primera parte del libro habla de cómo busca, quizá de una manera un poco más naif, un barco bastante paradigmático dentro de la historia estadounidense, el Monitor. Y la segunda parte se va al Caribe y, bueno, haciendo de predecesor a muchos otros buscadores de tesoros estadounidenses, escucha de un amigo el hallazgo de numerosos restos en un entorno conocido como Matancero, la misma bahía en la que está explorando, se llama Matancero. Esta persona, aparte de la extracción de restos, se dedica a elucubrar sobre el origen de este topónimo. Él piensa que quizá deba su nombre a alguna matanza que realizarían los indígenas a la llegada de un naufragio, matarían a toda la tripulación, le da muchas vueltas al caso. ¿Y cuál es su sorpresa cuando, además, en la última parte, debo decir que no escatiman halagos, está buscando en diferentes archivos alguna noticia que pueda darle una pista sobre la identificación del barco, y el archivero del Archivo de Indias de por aquel entonces le da la clave, puesto que en los archivos españoles se conservaba el nombre del barco, que casualmente era Matancero. El barco había sido un galeón botado a comienzos del siglo XVIII en el arsenal de Matanzas, en Cuba. Por eso era conocido como Matancero, aunque tenía otro nombre, pero popularmente era su nombre popular. Y qué curioso que en el momento de su naufragio, al cual sobreviviría prácticamente toda la tripulación, el lugar se quedaría con el nombre de la propia embarcación. O sea, es otra circunstancia más. Seguramente no sea la única, pero es un caso que me ha llamado la atención y quería exponerlo aquí. Y en fin, con esta diapositiva, agradecer vuestra atención e invitaros ya a la prosecución de las jornadas en esta jornada de tarde.